Bienvenidos a este especial de France 24, donde recopilaremos los principales reportajes de nuestros corresponsales en este turbulento 2024 para Medio Oriente. Soy Pedro Nelson Ruiz. Comenzamos. Este año, a la par de la ofensiva en la Franja de Gaza, que ha dejado más de 44.000 muertos, Israel ha intensificado su agenda anexionista sobre la Cisjordania ocupada. Según la ONG Peace Now, desde el 7 de octubre de 2023, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha aprobado la construcción de casi 9.000 nuevas viviendas en asentamientos. En el siguiente reportaje, nuestros corresponsales Yanira Gómez Muñoz y Federico Cueva Barberena hicieron una radiografía del impacto de estas medidas en el terreno. En lo alto de una colina, rodeado de poblaciones palestinas, se impone Eviatar. En este puesto de avanzada israelí con protección militar, las obras no cesan. Pronto una guardería se sumará a las casas prefabricadas de colonos como Ayelet, instalada hace 3 años. Este es el único lugar para el pueblo judío, como lo prometió Dios en la Biblia. Aunque por ley internacional todos estos asentamientos israelíes son ilegales, Eviatar hacía parte de los puestos que Israel tampoco considera legales. Hasta fines de junio, cuando el gobierno, con ministros ultranacionalistas cuyo plan es la anexión de los territorios palestinos, decidió regularizar Eviatar y 4 colonias más. Sin embargo, para Ayelet, la misión no termina en Cisjordania. Estoy muy satisfecha. Ahora que es legal, me iré al siguiente proyecto. Creo que los judíos necesitamos establecernos también en Gaza y en el sur del Líbano. Mientras Eviatar se ubica en el norte, al sur está Nahal Haletz. Del grupo de los legalizados, este futuro asentamiento aspira a conectarse con otros, amenazando la continuidad territorial de Cisjordania. Cuando completen esta línea de asentamientos, todas las aldeas del oeste de Belén quedarán separadas del centro. El objetivo de esta estrategia es evitar el posible establecimiento de un Estado palestino. En medio quedan las tierras de Mohammed. Este doctor explica que desde hace décadas el ejército destruye sistemáticamente sus cultivos e infraestructura. Tiene documentos que acreditan su propiedad y la está defendiendo ante cortes israelíes. Pero desde octubre le es además imposible acceder a sus terrenos ocupados por colonos que reciben apoyo del gobierno. Nos dijeron que les dieron permiso solo para traer ovejas. Y mira, han puesto caminos, electricidad, casas y ahora unas 5 familias viven aquí. Pero no les tengo miedo. Voy a luchar hasta el último momento de mi vida. Es una pelea desigual para Mohammed, testigo de cómo, a la sombra de la invasión en Gaza, Israel está acelerando la colonización de Cisjordania ocupada. Ahora vamos hasta territorio israelí. Cumplidos 6 meses desde la invasión de Hamás el 7 de octubre de 2023, nuestros corresponsales hicieron un recorrido por la ciudad de Sderot. Ubicada a 850 metros de la Franja de Gaza, esta ciudad fue la última que sufrió el ataque del grupo islamista que terminó en esa población con la vida de 70 residentes. Tiempo después, el lugar retomó una extraña normalidad con el regreso de más israelíes y la reanudación de escuelas y comercios. No obstante, los daños causados por los ataques y el trauma todavía permanecen. Rachel arranca restos de adornos del Sukkot, la fiesta judía que culminó horas antes del 7 de octubre. Aquí dice, el año va a empezar con bendiciones, pero bueno, vino una guerra. 6 meses después, su casa exhibe las heridas de los ataques de Hamás. Aquí se escondió 1 día y medio hasta que logró huir de la ciudad. Habitualmente cuando hay alertas tomo mi automóvil y me alejo, pero había terroristas en la calle, así que no podíamos irnos. Aunque aún sigue evacuada por los daños de un cohete lanzado desde Gaza, ha retomado la docencia y varios voluntariados. Antes de regresar estaba devastada, no sabía qué iba a pasar. Cuando volví a trabajar y vi lo que estaba pasando me sentí algo más aliviada. Pero mi situación es muy difícil, es como no tener un hogar. Como Rachel, unos 26.000 de 36.000 habitantes han vuelto a Sderot. Poco tráfico y persianas bajadas son parte de la nueva vida en la última ciudad israelí a la que llegaron los militantes. Moti reabrió su restaurante hace solo 3 semanas, pero ya padece la falta de personal. Asegura que su negocio apenas sobrevivió con la asistencia del Estado y las donaciones de familiares. Algunas de las personas que trabajan conmigo todavía no han vuelto. Para ellos es muy difícil regresar. Recibimos ayudas estatales, pero llegaron tarde y no fueron suficientes. Hasta ahora solo he recibido pagos que cubren alrededor del 60 o 70% de lo que necesito. Parte de los ingresos de Moti provienen hoy de grupos que llegan a Sderot para concienciarse sobre el 7 de octubre.
Es el caso de estas estudiantes de secundaria que recorren el memorial junto a la estación de policía, que fue escenario de 20 horas de combates con 35 agentes y civiles muertos. Queremos recordar a todos los soldados caídos y las personas asesinadas por los terroristas. Sus almas están aquí y siempre estarán con nosotros. Es el ánimo en Sderot, que arrastra el trauma y la pérdida de 70 de sus ciudadanos. Otra de las secuelas que ha dejado esta guerra son los cientos de rehenes que Hamás tomó durante su incursión en Israel. Ese 7 de octubre fueron secuestradas más de 200 personas, de las cuales 117 regresaron con vida tras la tregua de noviembre de 2023. Pero se estima que el grupo islamista tiene aún en su poder a cerca de 110 personas, varias de ellas raptadas en el Festival Nova. Sus familiares se mantienen en las calles exigiendo al gobierno un pacto para que sus seres queridos vuelvan a casa. La historia es de Federico Cuevar Verena y Yanira Gómez Muñoz. Este memorial en Reim mantiene el espíritu de los jóvenes masacrados por Hamás en el Festival Nova. Dor Toar fue uno de los 364 asesinados aquí. Su prima y su hermana dicen que venir a veces es nauseabundo. Otras, como hoy, les prevalece decorar su altar con fotos y conchas que aluden a su gusto por el mar. Es muy duro para mí porque este es el lugar en el que mataron a mi hermano y a muchos más, incluidos 4 de sus amigos. Esta es una foto con sus amigos que fueron asesinados aquí. En ese grupo estaba Yiftach Tuek. A pocos metros, su hermana mayor muestra el container en el que se escondió durante 5 horas, hasta que lo acribillaron. Su último reflejo fue saltar para cubrir y salvar a otras 2 mujeres, un acto que Keren reivindica, pero que aún le cuesta procesar. Es muy difícil para mí volver a mi vida porque Yiftach era mi vida. No puedo creer que no esté aquí, no puedo aceptarlo. Y es imposible sanar sabiendo que todavía hay israelíes en Gaza a los que sus familias esperan. Yehuda es uno de esos padres. Reclama el regreso de su hijo Nimrod. Aunque se presume que sigue vivo en Gaza, teme que su situación cambie si Israel continúa con su invasión. Un acuerdo de liberación y cese al fuego no es solo para traerlos a casa, es para dejar de ponerlos en peligro. Despierta cada día con esa misión. Participa de todas las protestas para presionar a Netanyahu y sus ministros, pues denuncia que el Ejecutivo les ha abandonado. Si te sientas en casa, que es lo que nuestro gobierno quiere, nada va a ocurrir, porque a nuestro gobierno no le interesan los rehenes, no apoyan un acuerdo. Los secuestrados son una carga para ellos. Aún así, Yehuda insiste en seguir en las calles hasta que se logre un pacto, y para que no se deje de hablar de los 97 rehenes que llevan 1 año cautivos en la franja. Sin embargo, la guerra en Gaza no fue el único frente de confrontación en Medio Oriente. Hezbolá se unió a los ataques contra Israel en apoyo al pueblo palestino y desencadenó una serie de bombardeos cruzados que inició en la frontera común, pero que este año se extendió incluso hasta el centro de Beirut. En su momento, la ofensiva israelí obligó a más de 1 millón de personas a abandonar sus hogares. La crisis humanitaria superó las capacidades del gobierno libanés al punto que iniciativas civiles surgieron como un salvavidas para los desplazados. La parroquia San Josep, en el corazón de Beirut, se ha convertido en refugio temporal para cerca de 1 centenar de migrantes, en su mayoría de Etiopía, Filipinas, Sri Lanka y Sudán. Empezaron a bombardear y me dejaron sola. Esperé toda la noche en la calle con mucho miedo, hasta que llegué aquí. Abandonados por sus empleadores, muchos enfrentan una situación legal precaria sin documentos. Las galerías de esta iglesia ahora dan cobijo a quienes no tienen a dónde ir. Llamamos todos los shelters en todo el país y nadie los aceptaron. Y así, pues nosotros nos pusimos shelter en una noche y ahora hay más que 70 personas. A tan solo unos kilómetros, una gasolinera abandonada se ha transformado en una cocina comunitaria que atiende a los desplazados en Beirut. Con un menú sencillo de arroz, patatas y legumbres, donados por los vecinos y organizaciones benéficas, Josefina Boabdu, junto con un equipo de cocineros voluntarios, reparte comida a más de 3.000 personas que han buscado refugio en esta comunidad. Es un acto de solidaridad entre personas de todas las clases y orígenes, aunque lo que realmente deseamos es dejar de cocinar para aquellos que han huido de los bombardeos. Lo que más anhelamos es la paz. En el barrio de Hamra la situación es similar.
Las familias desplazadas se refugian en hoteles y escuelas donde el espacio escasea. Iman Asaf y sus voluntarios organizan donaciones de ropa, artículos de higiene y libros escolares en un aparcamiento público. Hay familias que están durmiendo en sus autos y en la calle. Aquí les facilitamos productos de higiene para poder asearse en los refugios colectivos en las escuelas. También les preparamos sándwiches para los niños. Según las autoridades libanesas, más de 1,2 millones de personas se encuentran desplazadas, lo que equivale a un tercio de la población del país. Sin un plan concreto para enfrentar la crisis humanitaria, son las iniciativas colectivas las que están cubriendo las carencias que el Estado no ha logrado atender. Durante la fase más intensa de los bombardeos israelíes, la milenaria historia de Baalbek estuvo en peligro. Baalbek, símbolo de la identidad libanesa, es uno de los 34 sitios culturales que la UNESCO se esfuerza por proteger. Pero en el campo, los habitantes y las autoridades locales lucharon para salvaguardar este lugar considerado patrimonio de la humanidad. Este es un reportaje de nuestro corresponsal, Sergei Berberi. Hossein Yahi nació bajo la sombra de los majestuosos templos romanos de Baalbek. Dedicó su vida a proteger el patrimonio de su ciudad, pero hoy la ciudadela está en peligro. Cuando se escuchan las noticias que ha habido ataques cerca de la ciudadela, con 4 bombardeos alrededor de Baalbek, sin contar las zonas turísticas como Ras El Ain, lo primero que se piensa es que correremos el riesgo de perder todo, incluso nuestra vida. Baalbek significa mucho para nosotros. No es solo porque soy de Baalbek, sino también porque soy libanés. La ciudadela es nuestra historia, nuestra civilización, nuestro futuro y nuestra cultura. Hossein, como muchos otros habitantes de la Ciudad del Sol, ven en la ciudadela mucho más que piedras antiguas. Es un legado, un vínculo entre generaciones. Para las autoridades locales, la protección de este sitio milenario es una prioridad. Baalbek aparece en los billetes del Banco del Líbano. Es la primera imagen que los turistas ven en los folletos cuando piensan visitar el país. Debemos esperar a que las hostilidades terminen para que los equipos técnicos, ingenieros y arqueólogos puedan evaluar el impacto real de los ataques. Los bombardeos producen vibraciones que tienen efectos negativos en las estructuras. Los humos negros de las explosiones también son un factor de degradación. Cada ataque israelí en Baalbek pone en peligro este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un testigo de la historia del Líbano que los habitantes se niegan a ver hundirse bajo los escombros. Gracias por acompañarnos en este especial de France 24. La producción estuvo a cargo de Giovanni Agudelo y Valentina González y en la dirección Marcela García. Los invito a que continúen con la programación aquí en France 24 y en nuestra página web france24.com.